no extendernos con esto porque ya se nos va un rato largo y tenemos para mucho. La clase de hoy la vamos a grabar. Vamos a consultar a las profesoras responsables y el jueves yo les confirmo. No depende de la decisión nuestra. Por favor, por favor. ¿Hay un centro de estudiantes en la facultad? Sí, sí. Por favor. Bueno, muchas gracias, profe. Ojalá que ayudes a que se resuelva esto y a que queden grabadas, que creo que no tiene Sí, incumbencia sí. alguna. A ver, sí. Lo vamos a consultar. Quédense tranquilos. La Claro. clase de hoy, Pauli, si vos podés, grábala. ¿Sí? Ya le estoy Profe. grabando, fíjense si les aparece. Ah, perfecto. Sí, aparece. Profe, como dato, un par de días quedan guardadas, cargadas serían en la página de Microsoft Teams. Si voy a entrar por la página, sería no por la aplicación, voy a entrar por la página, te quedan ahí guardadas, cargadas un par de días, después se borran, pero te quedan un par de días. Porque yo me acuerdo que cuando no se grababa, quedaban cargadas. Las pueden descargar, cada uno se la descarga y listo, las tienen. Pero bueno, con esa salvedad lo vamos a confirmar en la clase de jueves. Por ahora, bueno, la vamos a grabar, ¿sí? Arrancamos porque no llegamos a las 18, si no. Muchas ¿Okay? gracias y perdona la molestia, profe. Muchas gracias. No, por favor, si no es molestia. Bueno, vamos con la primera de las preguntas. Hay algunas que las vamos a pasar un poco rapidito, sobre todo aquellas que son un poquito más teóricas. Porque, bueno, consisten específicamente en tratar de estudiar y entender algunas definiciones teóricas, ¿sí? Pero vamos con la primera de las preguntas. La primera les dice, define el conjunto de los números reales y realiza un esquema de los diferentes conjuntos que lo integran. ¿Pudieron leer en el material teórico cómo se conforma el conjunto de los números reales? Sí, profe. Sí, profe. Sí. A Sí, ver, profe. uno que me diga. Yo si querés le digo, profe. Sí, a ver. Los números reales están conformados por los números naturales, los números... Los irracionales, disculpa, No, seguí, está bien. los irracionales, los racionales, los números naturales hasta el infinito. Bien. Y A ver. Los números reales Cualquier numeración que se pueda representar en la recta real puede ser considerado como un número real. Claro, exactamente. En realidad, los números reales se conforman de la siguiente manera. Están formados por dos grandes conjuntos numéricos. Los racionales y irracionales. Los racionales... Profe, no se escucha. No se escucha. No sé quién Pero tiene el escucho micrófono. muy diferida, profe. Hay un a ver, micrófono abierto, en todo profe. caso, Hay un micrófono. los micrófonos. ¿Están todos los micrófonos cerrados? Los números racionales se simbolizan con la letra Q mayúscula y son todos aquellos que se pueden expresar como un cociente de números enteros. ¿Sí? ¿Correcto? Los irracionales no pueden expresarse como un cociente de números enteros. Ustedes ven en la definición. Entonces, racionales e irracionales forman los reales. Esto de los racionales... Profe, disculpe que la interrumpa. Se escucha como si hubiera un ventilador de fondo. Se escucha muy feo. Se escucha como si hubiera viento que está distorsionando lo que usted dice. Es porque hay un micrófono abierto, por eso. Hay micrófonos, a ver, hay varios que tienen el micrófono abierto. Por favor, ciérrenlo, porque yo estoy viendo algunos acá.
Sí, me aparece que es... Ahí está, ahí se normalizó, profe. Bueno, mantengan el micrófono cerrado. Por ahí cuando yo les hago alguna pregunta respecto a alguna actividad, lo abren, pero si no, traten de mantenerlo cerrado, ¿sí? Sí, es Abelenda Suyay Nieves. Lo apaga, lo prende, lo apaga y lo prende. Silencialo vos, profe. Ahí está. Bueno, todos con el micrófono cerrado. A ver, ahí vamos. Decíamos, los racionales son aquellos que se pueden expresar como un cociente de números enteros. ¿Sí? Dentro de los racionales, a su vez, tenemos los enteros, que se simbolizan con la letra Z, y los fraccionarios, que se simbolizan con F. Los enteros pueden ser enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 0, o los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Los racionales no enteros o fraccionarios son números fraccionarios que dan decimales, tienen decimales exactos, por ejemplo, 2,5, o bien tienen decimales periódicos, ¿correcto? La diferencia entre los fraccionarios que tienen decimales exactos y periódicos, que son racionales, con los números irracionales, es que los irracionales tienen infinitas citas decimales no periódicas. ¿Estamos claros? La siguiente actividad les dice, esto lo van a ir leyendo ustedes a medida que van leyendo el teórico, ¿correcto? Algunas de las características de los números reales es que forman un conjunto infinito, no tienen ni primer ni último elemento. Entre dos números reales hay infinitos números reales, entre el 1 y el 2 hay infinitos números. A cada número real le corresponde un punto sobre la recta numérica y a cada punto sobre la recta numérica le corresponde un número real. Es lo que se llama una relación biunívoca. ¿Por qué? Porque hay uno para uno, es decir, para un número real le corresponde un punto y al punto de la recta le corresponde un número real. La actividad 1B les pide que identifique a qué conjunto numérico pertenecen los números de cada columna, marcando con una cruz el casillero que consideren correcto. Bueno, yo acá ya les estoy dando la solución. Voy a volver para atrás. A ver, ¿este lo pudieron resolver? Sí, profe. Sí. Vamos a probar algunos para avanzar porque venimos un poco demorados. Algunos de los números. Profe, disculpe, ¿está pasando un power o algo? Porque no logro verlo. Sí. No se logra ver. La veo usted con el audio, con el icono, sin imagen, pero no veo el PowerPoint. ¿El resto puede ver? Sí, lo podía. ¿El resto puede ver el Power? Mariana, Sí, se ve. intenta Probá a entrar, salir. salir y volver a entrar. Dale, ahí pruebo. Listo, gracias. Ok. Bueno, el primer número que tienen en el cuestionario es el 3,5. Pregunto, ¿es un número natural o entero positivo? Recordemos que natural, no, exacto, porque no es un entero, 3,5 tiene un decimal. ¿Es un natural o entero positivo? No, por lo tanto, ¿es un entero? No es un entero. No. Es un número racional. Es un número no entero racional con decimales exactos. Correcto, es un racional con decimales exactos. Muy bien. Ahora yo les pregunto, el segundo que tienen ahí, la raíz cúbica de menos 27, ¿es un número natural? No. Es un número entero. Es un entero. Bien. Negativo. Entero negativo. Es un número entero negativo. Perfecto, es un entero negativo. ¿Es un racional? Sí. Sí, profe. Muy bien, sí, porque menos 3, que sería el resultado de esa raíz, menos 3 yo lo puedo expresar como un cociente de dos enteros. Es decir, menos 3 también lo puedo expresar como
menos 12 sobre 4, ¿sí? Entonces, en definitiva, es un número racional también. Y por supuesto que es un real. De hecho, que todos son reales. ¿Correcto? Sí, sí, profe. Bien. ¿Y el tercero, raíz cuadrada de 13, es natural? No, es irracional. Es irracional, perfecto, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Muy bien, perfecto, hasta ahí estamos, muy bien. A los restantes, yo se los dejo, después ustedes lo resuelven. Si tienen dudas, van consultando. Hay algunos, insisto, que los vamos a ir dejando, porque para avanzar un poquitito más rápido, ¿correcto? Recuerden que siempre tienen el foro en Evelia para ir consultando o preguntando a medida que tienen dudas sobre estos ejercicios o los ejercicios del material. El inciso, la pregunta 2A les dice, ¿a qué se denomina recta real? Bueno, muy bien, si ustedes se han fijado en el sistema que tienen disponible, y un poquitito hablamos recién, cuando hablamos de números reales, la recta real es una gráfica, es una línea recta, un gráfico unidimensional que contiene absolutamente todos los números reales. Y acá está lo que yo les decía recién, a través de una correspondencia biunívoca. ¿Por qué? Porque para cada punto de la recta hay un número real y a su vez a cada número real se le asocia un único punto de la recta numérica. Entonces, sobre la recta ubicamos absolutamente los infinitos números reales. La pregunta 2B les dice, representa en la recta real los siguientes intervalos y escríbelos simbólicamente. Y les da 4 ejemplos. Bueno. No sé si han trabajado con notación de intervalos, me imagino que sí en algún momento. Los intervalos obviamente hacen referencia a un conjunto de números, ¿sí? Si nosotros queremos referirnos a los números reales y decimos que son infinitos, ¿ven el Word? Sí. Sí. Sí, profe. Denme un minuto, porque tengo tantas cosas abiertas. Complicado. Si nosotros nos referimos a los números reales y decimos que son infinitos números reales, yo puedo representar a los números reales como un intervalo que va desde menos infinito a más infinito. Estamos teniendo suerte. Acá. Entonces, puedo decir, a ver, los números reales es el intervalo que va desde menos infinito a más infinito, ¿correcto? En este conjunto abarco la totalidad de los números reales. Bueno, esta es la notación de intervalos. Los intervalos pueden ser cerrados, que significa que contienen a los extremos y se representan con corchetes. Cuando yo digo un intervalo de valores, a ver, ténganme un poquitín de paciencia. Ahí está. Por ejemplo, el intervalo que tienen acá en tercer lugar, el intervalo menos 2, 4, es un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque incluye a los dos extremos, al número menos 2 y al número 4. Entonces se representa con corchetes. Un intervalo abierto se representa con paréntesis. Entonces, por ejemplo, el intervalo, si yo escribo acá, menos 2
8, es un intervalo abierto, contiene todos los números que van desde el menos 2 al 8, pero no incluye al menos 2 y al 8. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Entonces podemos tener intervalos cerrados, como este que tenemos acá, del menos 2 al 4, intervalos abiertos, como el ejemplo que les escribí acá en el Word, recién, o podemos tener intervalos semiabiertos o semicerrados, que significa que contienen a uno solo de los extremos. Por ejemplo, el primero que tienen acá, menos 3, 2, es semicerrado o semiabierto, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye al menos 3, ven que tiene el corchete, pero no incluye al 2. Entonces, ese intervalo contiene al menos 3, al número real que le sigue, fraccionario, ¿no? Irracional todo, incluirá al menos 2, al menos 1, al 0, al 1, y al último número real antes de llegar al 2. Recordemos que entre el 1 y el 2 hay infinitos números reales, es decir, va a incluir al 1,9999999, etcétera, pero no al 2. ¿Está claro? La última aclaración con respecto a intervalos es que cuando hablamos de intervalos infinitos, es decir, este primero que yo les escribí acá, que representa en definitiva todos los reales, menos infinito más infinito, siempre son intervalos abiertos, porque no podemos cortar, no podemos incluir, porque no hay un último número, ¿sí? Siempre cuando algún extremo del intervalo es infinito, como los dos ejemplos que tienen acá, este que dice f y g, que en realidad debería ser b y d, el menos 2 más infinito, siempre el intervalo es abierto. No puedo cerrar un intervalo si el extremo es infinito o menos infinito. ¿Está claro eso? Profe. Sí. Disculpe, una consulta. En un intervalo abierto, sería la opción F. Sí. ¿Siempre estarían esos números al centro de la recta, entonces? No, vos tenés la recta numérica, la armás identificando, marcando un punto como el origen, y le pones 0. ¿Sí? Luego marcas el segmento unidad, es decir, haces las divisiones para indicar los enteros. Hacia la derecha el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Izquierda los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, hasta menos infinito. ¿Sí? Y el intervalo vos lo marcas como te corresponda que marcarlo. A ver, por ejemplo, si tuviera que hacer, tengo el Word que me está haciendo renegar cuando no debería, porque esto es así. Yo marco. ¿Ustedes ven ahí? Sí. Bueno, marco. Sí, profe. A ver si puedo marcar. Marco el 0. Acá tengo el 0. Pero después voy a ir marcando los distintos segmentos, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Sí. Bueno, entonces, esto me va a ser más fácil. Si yo tengo el 0 y tengo que marcar un intervalo que va del menos 2 al más infinito, bueno, a ver, les voy a mostrar acá en el Power. El 0 está marcado, el 0 ustedes tienen identificado el origen en este punto. Acá. Acá tienen 0, el origen de la recta. Acá tienen el 1, acá tienen el 2, acá estará el 3, acá estará el 4. Para la izquierda el menos 1, el menos 2, el menos 3, mi pulso es un horror, pero bueno, menos 4, menos 5, ¿sí? Pero acá lo que ustedes le piden en este intervalo, por ejemplo, en el menos 3, 2, les piden menos 3 cerrado, por eso lo incluye, hasta
abierto. Entonces solo quiero marcar estos valores. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, para el Sí, segundo intervalo, cuando gracias. ustedes tienen que marcar, por ejemplo, de -2 a más infinito, bueno, el -2, este intervalo es abierto en -2. Entonces, será con un paréntesis acá, porque no incluyo el -2, y después en la recta numérica voy a hacer una raya que marque hasta más infinito. No lo cierro, no hago otro paréntesis acá, ni hago un corchete, ni nada, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque es abierto. Represento absolutamente todos los números, hasta más infinito, ¿sí? Sí, profe. Bueno, en el primero de los ejemplos, volviendo a esto, para que ustedes se identifiquen cómo se representa un intervalo, volviendo al primero de los ejemplos, gráficamente lo dibujamos en la recta, ¿sí? ¿Cómo lo representamos simbólicamente? De esta manera que está acá abajo, es decir, yo tomo todos los valores de x que están entre -3 y 2, pero -3, como es un intervalo cerrado, va a ser menor, x va a ser menor o igual, porque lo va a incluir. Es decir, la forma de representar simbólicamente esto es, para todo x que pertenece a los reales, tal que el -3 es menor o igual que x menor que 2. No le pongo menor o igual porque es intervalo abierto. El 2 no está incluido. Solamente van a estar incluidos todos los números reales entre -3 inclusive, y 2. ¿Correcto? Perfecto, profe. Sí. Bien. En el segundo caso, ustedes tienen un intervalo totalmente abierto, no incluimos el -2 y hacia más infinito. Es decir, que voy a tomar, ¿qué valores hay acá? A ver, ¿cómo escribiría en símbolos el segundo ejemplo? Esto quiero que me digan. ¿Qué valores estoy, si mi intervalo es de -2 a más infinito, qué valores considero? -1. -1, ¿qué más? El 0, el 1 Bien, ¿qué más? y el Todos -3. los positivos. Es infinito. Perfecto. Entonces, todos los valores, pero yo lo quiero simbólicamente, entonces, todos los valores de x que pertenezcan a los reales, no solo ustedes me están diciendo enteros, 0, silencio en el micrófono, por favor. Ustedes me están diciendo -1, me están diciendo el 0, el 1, el 2, me están nombrando los enteros. Pero recordemos que entre el 0 y el 1 está el 1,5. O entre el -2 y el -1 está, por ejemplo, el -1,8, que también pertenece a este intervalo. ¿Se dan cuenta? Serían todos los números mayores a -2. Todos los reales mayores al -2. Exacto, tal cual. Como no lo incluyo al -2 porque el intervalo es abierto, van a ser todos aquellos valores de x, porque tomamos una variable, le ponemos el nombre a una variable, todos aquellos valores de x que sean más grandes que -2, mayores, no mayores iguales, porque no es intervalo cerrado. Todos los valores de x mayores que -2. ¿Se entiende? Sí. Bien. El tercer ejemplo es un intervalo cerrado de -2 a 4, lo incluyo los dos extremos, entonces van a ser todos los x entre -2 y 4, y el cuarto ejemplo es un intervalo semiabierto porque es de menos infinito, es al revés del que vimos recién, de menos infinito hasta el 5. Entonces, a ver acá, ¿cómo puedo escribir? Así como acá me dijeron los x mayores que -2, ¿cómo puedo escribir simbólicamente el último?
Todos los números menores de Todos los 5. X menores a 5. Menores, A 5. perfecto. Todos los X menores o iguales que 5, porque es un cerrado, ¿sí? ¿Está claro? ¿Es un corchete lo que está en 5? Es un corchete. Esto es un corchete, es un intervalo, porque tenemos, como es menos infinito, es abierto. El 5 es cerrado. Por lo tanto, esto es cerrado. Acá dibujamos un corchete. Por eso, en realidad, simbólicamente es menor o igual que 5. Incluso el 5. ¿Sí? Profe, hasta ahí va y todo. La única duda que tengo es en qué ocasiones se utiliza el corchete y los paréntesis. Es lo único que no me cierra. Bueno, a ver, esto lo van a ir viendo, ya lo vamos a ver más adelante. Avanzamos un poco más. Cuando ustedes tengan que definir el dominio de funciones o cuando tengan que definir, por ejemplo, cuándo una función es creciente o cuándo es positiva o cuándo es negativa o cuándo es decreciente o lo que fuera, ahí van a empezar, ahí van a utilizar la notación de intervalos, van a tener que dar intervalos del valor del dominio o lo que fuera en algunos casos, en algunos ejemplos. Entonces, ahí es importante que les vayan quedando. Estas cuestiones son como básicas, por eso digo, a lo mejor ya las tendrían que traer más o menos vistas desde el curso de ingreso, pero porque van a tener que armar intervalos. Entonces es importante que les quede claro cuándo un intervalo es abierto, cuándo no, porque si dejan, debería ser cerrado y lo ponen entre paréntesis abierto, está mal. No están incluyendo los extremos, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Profe. Pasamos medio rapidito. Bueno, el material, el cuestionario les sugiere que vayan trabajando con las actividades 1 y 2 del módulo del ingreso. No las vamos a ver ahora, están puestas en el Power, pero las vamos a pasar por alto porque venimos bastante atrasados. La pregunta número 3 les dice a qué se denomina variable, cómo se pueden clasificar, propone ejemplos. Bueno, esto ustedes lo tienen en el material teórico, básicamente es un repaso. Cuando hablamos de una variable, en definitiva estamos hablando de algo que puede tomar diferentes valores. La definición dice una variable es una propiedad característica. ¿Alguien me habló? Una variable es una propiedad característica susceptible de tomar diferentes valores, los cuales se pueden observar y medir. Esto es importante porque ustedes van a ver después cómo se clasifican, lo tienen en el material, pero es importante identificar esto, porque cuando veamos ahora el concepto de función, vamos a trabajar con variables dependientes, variables independientes. Entonces esto es un elemento que puede tomar distintos valores que pueden medirse fundamentalmente. La pregunta 4 les habla del concepto de función y acá entramos a lo que es sumamente importante. ¿Qué es una función? ¿Ustedes tienen claro el concepto de función? ¿Cuándo estamos en presencia de una función? No, profe. Yo, por mi parte, sí. Yo Lo no. tengo más o menos interpretado. Más o menos sí, por la interpretación que tengo, más o menos sí. Bueno, vamos a hacer un repasito, pero hay que hacer hincapié en esto porque es muy importante. La definición de función les dice que una función es una regla o una ley de correspondencia y que parte o contempla dos conjuntos. Es decir, tenemos un conjunto A y un conjunto B, o un conjunto X, llamémosle, y un conjunto Y. Entonces una función es una ley de correspondencia, una regla que le asigna a cada uno de los elementos del conjunto A, o conjunto de partida, o conjunto de entrada, se le suele llamar también, exactamente un elemento del conjunto de salida. ¿Se entiende? Tengo dos conjuntos. Un conjunto inicial, llamémoslo A, que es el conjunto de partida, que está compuesto por una serie de elementos.
¿Sí? Sería una relación, tiene que haber una relación, ¿no? Entre el conjunto A, que sería la variable independiente, con una variable dependiente del conjunto B. Bueno, exacto. Vamos por parte. Vamos por parte. No es lo mismo una relación que una función. Ustedes van a ver que son conceptos, digamos, si bien están vinculados, no son conceptos iguales. Una relación sí vincula un conjunto A, un conjunto de partida, con un conjunto de llegada. Pero la función tiene dos características fundamentales. Una de esas características se denomina unicidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Que a cada elemento del conjunto de partida, o el conjunto X, o el conjunto de entradas, digamos, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. No puedo tener en el conjunto de partida un elemento que del otro lado del conjunto de llegada le correspondan dos valores. ¿Me explico? Eso no es función. Para que sea ¿Puede repetirlo? Sí, cómo no. Una función es una relación entre dos conjuntos. Vamos por parte. Tenemos dos conjuntos. Uno de partida y otro de llegada, digamos. A ver. Vamos a verlo de esta manera. Supongamos, es un ejemplo muy básico, pero vamos a verlo así. Supongamos que imaginamos la función, esto que yo les digo que es una ley de correspondencia, una regla, como si fuese una maquinaria. Tengo las entradas o el conjunto de partida, que sería la materia prima. Y tengo, entonces, ¿qué hago? Esa materia prima que forma el conjunto de partida, lo ingreso a esta función, a esta máquina que tengo, y sale transformado en otro elemento que forma parte, que sería el producto terminado, que forma parte del conjunto de llegada. ¿Me explico? Entonces, sí. La función es esa relación que hay entre los dos conjuntos, el de partida y el de llegada, con dos características fundamentales. Primera, unicidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos del conjunto de partida les corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Eso es unicidad. Hay alguien que pregunta función cuadrática, ahí lo vemos. Y la otra característica tiene que ver con, se denomina existencia, y tiene que ver que a todos los elementos del conjunto de partida, todos, absolutamente todos los elementos, les corresponde sí o sí alguno del conjunto de llegada. No pueden quedar elementos del conjunto de partida sin su correspondiente elemento del conjunto de llegada, que generalmente se lo denomina imagen o rango. ¿Se entiende? Sí o sí estas dos características. Vamos a ver, por ejemplo. Acá tenemos los conceptos de variable dependiente e independiente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el conjunto. Tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Les va quedando más o menos claro? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. todos los elementos del conjunto de partida, de donde partimos, se denominan dominio. El dominio de la función es el conjunto de todos los elementos de partida, digamos, que vamos a tomar y vamos a transformar con esta ley o regla de correspondencia para obtener los elementos del conjunto de llegada, que se denomina imagen. Estos conjuntos, a su vez, están vinculados con variables. Por eso veíamos que hace un ratito cuál era el concepto de una variable. Por un lado tenemos
la variable independiente representa todos los elementos del dominio, es decir, todos los elementos del conjunto de partida o del conjunto de entradas. Y la variable dependiente representan los elementos del conjunto de llegada. ¿Por qué dependiente? Y bueno, justamente porque su valor depende del valor que tenga el elemento del dominio, la variable independiente. ¿Estamos? Me preguntan por ahí función cuadrática. Vamos a representar con la letra X la variable independiente, ¿sí? La letra Y, la variable independiente. ¿Correcto? ¿Se ve, chicos? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a buscar una función. La notación de función generalmente es la siguiente. Y la variable dependiente es función la variable independiente. ¿Qué significa esto que escribí acá arriba? Bueno, perfecto. Significa que dependiendo del valor que yo le dé a X, 1, 2, 10, menos 20, 500, va a ser el valor que va a tomar Y en la función que tengamos. Entonces, voy a elegir una función fácil. Por ejemplo, Y igual a X más 2. Tengo esta función. Y igual a X más 2. Bueno, yo le voy a dar a la variable independiente distintos valores. Le puedo dar el número menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2. Si la variable independiente asume el valor menos 2, ¿cuánto vale Y? Si X vale menos 2, si yo le asigno el valor menos 2, ¿cuánto Y vale? vale 0. Y vale 0. 0. Perfecto. Entonces estoy diciendo que tomo este que tengo acá, que voy a pintar de verde, este conjunto de las entradas, ¿sí? O el conjunto de partida, o el dominio. Voy a tomar estos valores y los voy a transformar con esta función, esta ley de correspondencia que me estás diciendo que la variable dependiente es la independiente más 2 unidades. Y voy a obtener los valores del conjunto imagen. Entonces, cuando Y ahora le asigno el valor menos 1, ¿cuánto vale Y? Cuando a X le doy menos 1. 1 positivo. 1. Positivo 1. Si X vale 0, Y valdrá 2. 2. 2. Perfecto. Para X igual a 1, 1 más 2, 3. 3. ¿Cómo? 4. Perfecto, ven, ahí estamos. Yo lo que quiero que vean esto, en definitiva, que parto de este conjunto, por eso es el conjunto de partida o de entradas, lo transformo en mi función y obtengo los valores de la variable independiente. ¿Sí? Profe. Perdón, de la variable dependiente, ¿sí? Profe. ¿Se entiende? Hace un ratito alguien preguntaba por ahí qué pasaba. Yo les decía, para que sea función tiene que cumplir 2 condiciones fundamentales. Uno era la de unicidad, que para cada valor del dominio de este conjunto que tengo acá, X, el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, le podría dar el menos 3, le podría dar el menos 4, y en definitiva le puedo dar a X, en esta función, le puedo dar a X cualquier valor. Puedo poner menos 5000 o puedo poner 480, me refiero. Para cada uno de los valores del dominio, le corresponde un único valor. Sí.
¿Sí? Al menos 2 le corresponde el 0, no le corresponde el 0 y el 1. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿A qué hace referencia unicidad, bien digo? Al número, por ejemplo, yo tomo del dominio el 3. Si x vale 3, la función o la variable dependiente, ¿cuánto vale? 3 más 2, 5. ¿Sí? Y es 5 y es 5. No es 5 y 7 y 9 y 20. Un solo valor. Entonces, esa es una de las características de la función. Que sí o sí a cada uno de los del dominio le corresponde un único valor de i. Primera característica. Y la otra característica que tenía que ver con la propiedad de existencia es que absolutamente tienen su correspondiente imagen. Si yo tomo el menos 5000, porque se me ocurre, y le doy a la variable x el valor menos 5000, tengo una imagen, porque menos 5000 más 2 será menos 4000, vamos a hacerlo más fácil, 900. ¿Sí? Y si yo le doy a la variable x el valor 480, ¿cuánto vale la variable dependiente para un x igual a 480? 500. 482. 82. 82. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. El más 2 simplemente es significativo en el ejemplo que usted está dando, ¿no, profe? Porque es medio que me mareé. ¿Cómo? El más 2 que usted está dando en el ejemplo este es significativo, nada más. No quiere decir que en toda función corresponda al más 2, ¿no? No, esta es una función facilísima, más que básica como para entender esto de el conjunto de partida o dominio, el conjunto de llegada o las imágenes, y cómo es que existe una relación entre uno y otro, que es esta función, siempre que se cumplan con estas dos condiciones que les digo. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ustedes van a ver más adelante funciones picantes. Bien. Claro, esto es un ejemplo más o menos como para que lo vayan viendo. Bueno, ¿quedó claro entonces, en definitiva, el concepto de función? Una pregunta, profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Acá. La unidad 1, ¿dónde la cargamos? ¿Qué? ¿Me escuchan? Sí, Néstor. La unidad 1, ¿dónde la cargamos? ¿Dónde la cargamos? ¿En qué sentido? ¿A dónde subimos el archivo para entregárselo? No tienen que entregar nada. No, en ningún momento les pedimos que entreguen nada. Ah, es como para que nosotros vayamos en práctica. Sí, no. Ustedes tienen en Evelia, ya les comenté, tienen el teórico, dentro del material teórico tienen ejercicios prácticos que tienen que ir, además de ir estudiando el teórico, tienen que ir resolviendo, y tienen este cuestionario que estamos haciendo, que estamos trabajando ahora, para ayudarlos a leer, estudiar y agarrar un poco de rapidez velocidad. cada una de las unidades. No tienen, en el caso de que tengan en algún momento, que no va a suceder porque no está planificado, no está en el cronograma, pero si tuvieran que entregar alguna actividad o algo, se les va a pedir, se les solicita, se les comunica en noticias, en el pizarrón. Si tienen que entregar algo en algún plazo, va a estar puesto en el calendario. No, por ahora no, lo que tienen que hacer es estudiar para el parcial y aprobar. Bueno. ¿Sí? Tiene cara de buena. Bueno, seguimos, chicos, porque venimos largos. ¿Les quedó claro el concepto de función, no? Sí. Bien. Sí. Rapidito con esto. ¿A qué se denomina entonces el dominio? ¿Comprendieron el concepto de dominio de la función? Entonces,
Sí, profe. Sí, Sí, profe. bien. ¿Y qué es la imagen? No, profe, yo me quedé en la imagen. No entendí bien qué significaba la imagen. Bueno, bien, entonces vamos a repasar. La definición rapidito se las leo de dominio y ahí vamos con la imagen. El dominio es el conjunto formado entonces por todos los valores que va a tomar la variable independiente de la función, ¿sí? Todos los valores de este conjunto de partida. En el ejemplo fácil que hicimos en Excel, todos los valores que le voy dando a X, que en este caso y para esta función son infinitos, porque yo puedo probar para esta función cualquier valor. ¿Está claro? Eso es el dominio. ¿Cómo se simboliza? Profe, disculpe. Sí. Entonces, ¿el conjunto de partida es lo mismo que el dominio? El conjunto, en una función, sí. Ojo que no es lo mismo. Lean ustedes después bien y claro y consulten a través de Evelia, pero no es lo mismo una función que una relación. El dominio de la función son todos aquellos. Cuando estamos hablando de funciones, sí. El dominio son todos aquellos valores que puede asumir la variable independiente. Todos los valores que yo le puedo dar, en este caso a la X, porque por convención utilizamos como variable independiente la letra X. Por ejemplo, a ver, vamos a... supónganse esto, rapidito. Yo tengo esta función, y igual a 10x sobre x cuadrado. ¿La ven ahí? Sí. Esto es una función. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el valor de y depende de la variable independiente x y la relación que las vincula es esta expresión algebraica, 10x sobre x al cuadrado. ¿Qué tengo acá? ¿Qué ven? Así, a simple vista. Una fracción, multiplicación. Sí, pero lo que ven es un ¿qué? Un cociente. Perfecto, un cociente. Y en el cociente, ¿el denominador puede tomar cualquier valor? No. No, tiene que ser diferente de 0. Perfecto, muy bien. Entonces, en esta función, que es distinta a la que vimos al ejemplo fácil del Excel, pero X nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque si yo le doy a X el valor 0 y pongo guarde 0 al cuadrado en el denominador y acá pongo por 0. Lo que pasa es que ahí el 0 ya te anula todo, profe. ¿Cómo? El 0 ya te anula todo. Está bien, no importa, está bien. Bueno, pero independientemente de eso, supongamos que es 10x más 5. Entonces acá yo tengo 10 por 0 más 5. Y abajo tengo 0 al cuadrado. ¿Tiene solución? No, profe, no tiene solución. No tiene solución. Yo no puedo dividir por 0. Entonces, en esta función que yo les di acá, en este ejemplo de función que ustedes tienen acá, X nunca puede asumir el valor 0. ¿Correcto? Entonces 0 no está en el dominio de la función. Perfecto. 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, si mi función fuese esta, y ahora acá me lo toma, vamos a ver qué me sale. Si mi función es esta ahora, y yo quiero bajarlo de esta manera, yo voy a tomar
del dominio. ¿Qué valores van a formar parte del dominio? Bueno, X puede asumir cualquier valor menos el 0. Yo le puedo poner menos 10, le puedo poner menos 500, le puedo poner 1, le puedo poner 2, le puedo poner 2547, no importa, pero jamás puedo poner 0 porque no está definido para esta función. Entonces, el dominio de esta función, el dominio de esta f, son todos los reales menos, ¿entiendes? Porque el 0 no lo puedo poner en este conjunto de partida, porque la función no está definida para x igual a 0, porque no puedo dividir por 0. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro el concepto del dominio? Para considerar el dominio, bueno, acá esto lo van a ir viendo ustedes, hay que tener en cuenta el contexto del problema, la decisión de quien propone el análisis, las limitaciones de la expresión algebraica. Bueno, este ejemplo que les di recién acá, el del 0 en el denominador, tiene que ver con esto, las limitaciones analíticas de la expresión algebraica. Para definir el dominio de una función tengo que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo eso. En este caso, mi expresión algebraica de la función me está diciendo que x no puede ser 0, porque no puedo tener 0 en el denominador de un cociente. Entonces, va a estar restringido. Pero bueno, también puedo restringirlo por otra cosa, por otras cuestiones. Por ejemplo, si yo estoy realizando algún estudio y se me ocurre analizar, no sé, la evolución del Producto Bruto Interno argentino de la última década, entonces voy a tomar los años desde el 2011 al 2021. ¿Cuál fue el PBI argentino en el 2011, en el 12, en el 13 hasta el año pasado? No me sirve a mí conocer el PBI del año 80 o del 70 o del 90, ¿se entiende? Voy a restringir el dominio de mi análisis a los 10 años que me sirven, porque yo estoy enfocándome en eso. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Sí, clarísimo, profe. Correcto. ¿Qué pasa con el conjunto imagen? Bueno, así como el dominio son todos los valores que puede asumir la variable independiente que representamos con la letra X, el conjunto imagen son los valores de Y, los valores de la variable dependiente. Es decir, todos los valores que toma la función para cada uno de los distintos valores del dominio. ¿Entiende? Por eso decimos que está formado por todos los valores que asumen la función, todos los f de x, es decir, los valores f de x o y, que es lo mismo. Todos los valores que va tomando la función para cada uno de los valores del dominio. ¿Estamos claros? Clarísimo, profe. Ay, qué bien. Sí. El punto 6. A partir de la definición de función, ¿por qué crees que una función entonces no puede tener más de un punto de corte con el eje de ordenadas? Esta se la voy a dejar de deber para el jueves, ¿sí? Lo piensan y el jueves me traen alguna respuesta. Con el eje de ordenadas. ¿Les está claro cuál es el eje de ordenadas? El eje Y. Vertical. No. ¿No? Bueno, cuando ustedes tienen acá tenemos el eje de ordenadas. Nosotros para representar funciones utilizamos el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces tenemos un eje horizontal que se denomina eje de abscisas y entonces se representan todos los valores de la variable independiente de x, del dominio. Y en el eje vertical que se denomina eje de ordenadas, representamos los valores que toma la función, o sea, las imágenes, para cada valor de x. ¿Está claro?
El punto de corte de los dos ejes es el origen de coordenadas y es el punto 0, 0, es decir, el par ordenado 0, 0. Supongamos el ejemplo de la función y igual a x más 2, la que vimos primero. Cuando x vale menos 2, y vale 0. Entonces, pongamos, para... Disculpe, profe, se le cortó lo que estaba diciendo. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí, vamos, yo les voy a mostrar. Este es un sistema de ejes coordenados, ¿correcto? En donde vamos a hacer la representación gráfica de las funciones, ¿está claro? ¿De qué manera? En el eje horizontal, que es el eje de abscisa, vamos a marcar los valores de la variable independiente, de x. Del origen, que es el 0, la intersección de los dos ejes, a la izquierda son valores negativos de x. A la derecha son valores positivos de x. En el eje vertical vamos a representar los valores de la función o de la variable dependiente. Del origen hacia arriba son valores positivos de y. Del origen hacia abajo son valores negativos. Entonces, por ejemplo, con esta función que trabajamos recién, cuando la variable independiente vale 2, la variable dependiente, o sea, la función vale 0. ¿Cómo voy a marcar este punto? ¿Esto qué significa? Que el menos 2 de x y el 0 de y me forman un punto en la gráfica de la función. Esto me sirve para graficar una función. Ese punto, o también llamado par ordenado, se representa de la siguiente manera. Entre paréntesis, el primer elemento es el valor de x, el segundo elemento es el valor de y. ¿Está claro? Esto es un par ordenado, es un punto que pertenece a la gráfica de la función. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, si por ejemplo, yo quiero ahora, con esta información, quiero representar este punto en el sistema de ejes, voy a decir, bueno, x vale menos 2. Voy a buscar el menos 2. Como es un número negativo, está a la izquierda del origen. Este será el menos 1, este será el menos 2. Acá. Esto que tengo acá. ¿Sí? Acá está el menos 2. ¿Cuánto vale la función si x vale menos 2? 0. 0. La función que la mido en el eje y vale 0, no tengo ningún punto. El 0 es el origen. Entonces, el punto x menos 2 va a estar marcado sobre el eje de abscisa. ¿Se entiende? Porque es menos 2 de x y 0 de y. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, busquemos otro punto. Un punto de esta función es este. Cuando x vale 1, toma el valor 1, la función toma el valor 3. Entonces, este par ordenado, siempre el valor de x va primero, x o la variable independiente. A ver, que quede claro. Uno normalmente trabaja con x e y, pero la función y la variable pueden tomar cualquier nombre, ¿no? Entonces yo puedo ponerle a la variable independiente el nombre z, si se me ocurre. Entiendan esto, es x representando a la variable independiente, ¿sí? Cuando x vale 1, la función vale 3. Entonces voy a buscar 1 de x. Si 1 es positivo, va a estar acá, a la derecha del origen, 1. Cuando x vale 1, la función vale 3. ¿Dónde mido la función? En el eje de ordenadas. Entonces yo digo, por ejemplo, 1, 2, 3 unidades para y. Entonces, proyecto y la unión de ambos va a ser el punto acá, donde yo tengo marcado, donde les estoy marcando con el mouse, ese es el punto 1, 3 que pertenece a la gráfica de la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esta
una función lineal y que ya la van a ver con más detalle la semana que viene, esta función y igual a x más 2, su gráfica, su representación gráfica, es una recta que pasa por el punto que acabo de hacer, 1 de x, 2 de y, y también pasa por el punto menos 2 de x, 0 de y. Entonces va a ser una recta, que no me va a salir, de recta no va a tener nada, pero no importa, va a ser así. Derecha, ¿no? Se supone que es recta. Pero va a pasar. Entonces, profe, la respuesta número 6 sería que no le corresponde más de un punto en un corte de ordenadas, ¿sería? Sería que no. Sería que no, está bien, pero después me la piensan y me la traen para el clase. Está bien. Está bien, porque Sí, sería que no. después cada X no puede tener más de un Y. Por eso, muy bien. Incluso vos lo dijiste antes, pero vos decís que lo traigamos, pero vos sin darte cuenta antes lo dijiste, profe. No podía tener más de uno. Correcto, exacto, está muy bien. A ver, Sí. déjenme terminar con esto de la gráfica de las funciones en el sistema de ejes coordenados. Ubican los valores de la variable independiente en el eje de abscisas, el horizontal, ubican los valores de la función en el eje de ordenadas, el vertical, y en el punto de intersección es por donde pasa la gráfica de la función. ¿Está claro? ¿Se entiende? El sistema de ejes coordenados se divide en 4 cuadrantes, como ven acá. Primer cuadrante, en sentido contrario del reloj, vamos, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. En el primer cuadrante, los valores de los pares ordenados, estos que ustedes tienen acá, son los dos positivos. ¿Por qué? Porque los valores van a tener valores positivos de X y positivos de Y. Si yo tengo un punto acá, por ejemplo, este punto, a ver si busco, este punto que forma parte de mi función, del ejemplo, este punto va a tener los dos valores negativos, ¿correcto? Valor negativo de X y valor negativo de Y. ¿Está claro eso? ¿Cómo graficamos? Bueno, perfecto. Lo que el compañero recién les decía con respecto a la pregunta 6, si se podíamos tener dos puntos de corte con el eje de ordenadas, yo tengo acá el sistema. Supongamos, y tengo esta gráfica. ¿Qué función eso? Es la pregunta. Es una relación. Correcto. No, no es función. Es una relación, pero no es función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo este valor de X, recuerden que este horizontal, este es el eje de abscisas que corresponde a la variable X. Este es el eje de ordenadas, que corresponde a la variable Y. ¿Sí? Yo tomo este valor de X. Para esta gráfica que está acá, que hice en colorado, en rojo, le corresponde este valor de Y negativo, pero también le corresponde este valor de Y positivo. ¿Se entiende? Entonces, a este solo elemento del dominio le están correspondiendo dos valores del conjunto de llegada. No cumple con la condición de unicidad de la definición de función. Por eso esto no es función. Por eso una gráfica que corta en dos lugares al eje de ordenadas no es función. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, avanzamos. Poco, porque si no, no llego ni por casualidad. Identifica a qué cuadrante del sistema de coordenadas pertenecen los siguientes puntos. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, en definitiva. Rápido, a ver, el primer punto tiene coordenadas menos 10 para X, menos 3,5 para Y. ¿A qué cuadrante? Los dos son negativos. Cuadrante 3, profe. Tercero, profe. Perfecto, muy bien. El segundo punto, X es negativa, pero
la y o el valor de la función es positivo, entonces está en el tramo de arriba del eje de ordenadas. En segundo sería. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante, muy bien. El punto 3, ¿a quién pertenece? Primero. El primero. Al primero, porque las dos Primer cuadrante. coordenadas son positivas. Estamos en el primer cuadrante, correcto. ¿Y el último punto? El cuarto. Cuarto cuadrante. Correcto. ¿Por qué? Porque tengo un valor positivo de x, de la variable independiente, pero tengo un valor negativo de y, o de la función, que es lo mismo, ¿no? Hablar de y o de hablar de la función o de variable dependiente es lo mismo. Entonces, este último punto va a estar ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Profe, muy claro. Y está claro, porque esto de nuevo es muy importante, cómo se arman los puntos que forman la gráfica de la función. Es un par ordenado en el que siempre, en primer lugar, va el valor de la variable independiente. Y en segundo lugar, va el valor de la función o el valor de la variable dependiente que se obtiene al evaluar la función con el valor que está de la variable independiente. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. 7, inciso C. Indica cuál de las siguientes relaciones no funciona. A ver, tenemos, apaguen los micrófonos, chicos. 4 ejemplos de relaciones. Tenemos un conjunto A, que es el conjunto de partida, porque se dan cuenta que las flechas salen de A y llegan a B. Y tengo el conjunto B, que es el conjunto de llegada. Primera pregunta, ¿el ejemplo 1 es función? Sí, sí, profe, función. Sí, profe. Bien. ¿Cuál otro es función o no hay ninguna función más? El cuarto. El último. El último. El último. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué el 2 no es función? Porque a uno del conjunto A no le corresponde uno del conjunto B. Se supone que tiene que tener siempre... Claro, no tiene una imagen. Correcto, muy bien, porque hay un elemento del conjunto A que no tiene su correspondiente imagen o no tiene su correspondiente elemento en el conjunto de llegada, entonces no cumple con la propiedad de existencia. Dijimos al principio cuando hablábamos de función, todos, absolutamente todos los elementos para que sea función del dominio tienen que tener su correspondiente imagen. Bueno, acá no ocurre, no es función. ¿Por qué no es función el ejemplo 3? Porque hay un elemento como parte más de una imagen. Correcto, bien. Porque tenemos un elemento del dominio, que tiene dos imágenes distintas. Entonces, No se cumple la unicidad. perfecto, no tenemos unicidad, no se cumple la unicidad, no puede suceder. Vean ustedes. Es como la relación, profe, que nos mostró recién en la imagen del punto 6. Exacto, esto sería el ejemplo que les hice recién. Para un elemento del dominio, entre comillas, digamos, de X, le están correspondiendo dos valores de la función. No sé si me habrá quedado acá. Esto muy desprolijamente hice, pero sería el ejemplo 3, el gráfico 3 sería esto. Para un valor de X, que está acá, le están correspondiendo dos valores del conjunto de llegada. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a pasar. Esto está. Entonces está muy bien. El primero y el último son funciones. Tengan en cuenta una cosa. Fíjense el último ejemplo, el 4. El 4 es función. Pero sucede que hay dos elementos del dominio que le corresponden una misma imagen. Eso sí puede suceder. ¿Por qué? Yo veo el ejemplo 4 en estos diagramas de Venn. ¿Qué tenemos?
todos los elementos del dominio del conjunto A tienen alguna imagen, tienen su correspondiente. Entonces tengo acá existencia. Y a su vez, si yo miro cada uno, le corresponde una sola. Al punto de arriba le corresponde una sola. Al punto de abajo le corresponde una sola. Independientemente de que sea la misma. ¿Sí? Es función. Acá estaría el ejemplo que no sé quién me había dicho de la función cuadrática. Y igual a x al cuadrado. La función cuadrática. Cuando yo tengo esta función, sería más o menos esto. ¿Por qué? Porque si x vale, para una función cuadrática, x toma el valor 2, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, supongamos que este es 2. Y si x toma el valor menos 2, ¿cuánto es el cuadrado de menos 2? Menos por menos más, 4 positivo. 4. Es el mismo. Entonces, en definitiva, yo tengo dos valores distintos del dominio, 2 y menos 2, que le corresponden la misma imagen. Está perfecto, puede suceder. Es función, ¿sí? Esto es función. Y el ejemplo más claro es el de la función cuadrática. Sencillito así con el 2 y el menos 2. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. El 7D nos dice, decide cuál de las siguientes relaciones de A en B ahora no son funciones. Recién teníamos que decir cuáles sí, ahora vamos a decir cuál no es función. Rapidito, a ver, ¿el primer ejemplo es función? Sí. Sí. ¿El segundo es función? No. No. No, perfecto. ¿El tercero es función? No. Sí. Ah, está discutido. Fíjense que la gráfica les está... ¿Hay dos funciones? No, es la misma, es No. una función. Es que... ¿puedo defenderme, no? Ya que estamos. A ver. Básicamente a 0 no le corresponde ninguno del conjunto de llegadas. Perfecto. Porque apuntan hacia más infinito y menos infinito, pero en ningún momento le llega a tocar. Es como si fuera un intervalo abierto. Claro, en realidad en este caso, las gráficas les está mostrando los valores que tenemos que considerar, porque fíjense que les marca un segmento. Es como si les estuviera acotando, achicando el dominio de la función para que lo estudien desde el segmento de acá. Ven que todas las gráficas tienen un segmento. ¿Sí? Profe, ¿eso no se llaman asíntotas, algo así? Sí, ya lo van a ver más adelante, pero sin irnos a lo que es asíntotas y demás. Acá lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente. Para este tramo de valores de la variable independiente o del conjunto A, que es el conjunto de partida, todos los valores que están acá, ¿tienen su correspondiente imagen? No, el 0 le falta. No, porque si yo me pongo acá, sí, y por ejemplo, si yo me pongo acá, llego acá, entonces tengo una imagen. Si yo me pongo acá en los negativos, tengo esta imagen. No ancho el marcador, pero... Ahora, para el 0, no corto, no estoy tocando la función en ningún lado a la gráfica. Entonces, para este conjunto de valores comprendidos en los segmentos que les están dando, el 0 no tiene su correspondiente en el conjunto B. Entonces no es función. ¿Está claro? Profe, para que sea función en el punto 0, ¿debería haber un punto abierto? Debería haber un punto cerrado que tenga. Debería, para que sea función, a lo mejor debería tener graficado, por ejemplo, no sé, una cosa acá. Entonces, para 0 de x, la función vale este punto, qué sé yo, menos 2, 2, por ejemplo, ¿sí?
pero no hay nada dibujado. ¿Se entiende? Entonces, el 0 no está contemplado. Para este intervalo, el 0 no tiene una imagen en el otro conjunto, no tiene su correspondiente en el conjunto B. Entonces, no es función. ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, profe. El 4, ¿es función? No. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, es función. Es función. Alguien dijo no por ahí, pero a ver. Si yo analizo, siempre ahora vamos a mirar este rango nomás, pero no importa. Para cada valor del conjunto A, ¿tengo algún valor de B? Sí. Claro. Sí. Para cualquier valor de X, B vale esto, lo mismo. Pero tienen cada uno, si yo elijo acá, por ejemplo, el -4, la función vale, supongamos que esto sea, no sé, 3. ¿Sí? Sería una función constante. Es una función constante. ¿Por qué? Para cualquier valor de X, la imagen es la misma, pero es función. El 1, que está acá, le da a la función el valor 3. El 2 positivo le da a la función el valor 3. El 5 positivo hace que la función asuma el valor 3. El -1 hace que la función asuma el valor 3. ¿Está claro? Todos los elementos del dominio tienen su correspondiente imagen. Que sea la misma, bueno, puede suceder. Lo vimos recién en el gráfico, en el otro ejercicio. ¿Está claro? Diferente sería, profe, si fuese vertical. Ah, caramba, claro. Si ustedes tuvieran esto así, esto, bueno, supongamos que vertical. Detalle. ¿Es función esa gráfica? No. No, ¿Por qué? No. porque un valor de X. Para un solo X tiene varias Y. Exacto, muy bien. Para este valor de X, que sea cual sea, tengo cualquier cantidad, infinitos valores del conjunto de llegada. Entonces, una recta vertical no representa una función. Será una relación, puede ser, pero no es función. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Sí. Los últimos dos se los dejo también de deber, porque si no, no llegamos. El 5 y el 6. Vamos a avanzar un poquitito. Y vamos a ver. Y les voy a dejar el F y el G también para que me los traigan resueltos. Para que los piensen y me los traigan resueltos para el jueves. El jueves nos vamos a tomar, porque venimos medio demorados, nos vamos a tomar unos minutitos para verlo rapidito. El 6, que ya más o menos lo charlamos, las últimas dos gráficas, el inciso F y el inciso G, que continúa hablando de función y relación. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Sí. Vamos a pasar, entonces, estos son puntos pertenecientes a las gráficas. 7F, se los paso rápido. No vale mirar acá las resoluciones. Pasamos derecho al... Definición de función creciente y función decreciente. ¿Ya les quedó claro entonces qué es una función? Me parece que lo vimos bastante en profundidad. ¿Cuándo una función es creciente ahora y cuándo es decreciente? Vimos la representación gráfica en el sistema de ejes coordenados. Y vamos a ver ahora que una función es creciente en un intervalo del dominio. Por eso vimos también, hicimos hincapié al principio la notación de intervalos, y ahora empezamos a utilizar todo esto.
La definición les dice, una función es creciente si para cualquier par de números del intervalo que les dan, que la función evaluada en esos números, la función evaluada en x sub 1, es menor que x sub 2. ¿Qué significa esto? Tengo el sistema de ejes, el eje de abscisas, el eje de ordenadas y la gráfica. Por ejemplo, en este intervalo, si yo tomo el valor x1 del dominio, la función toma el valor f de x1. Estamos hablando simbólicamente, ¿no? Para un valor x2 que es más grande, es decir, que la variable independiente crece, ¿sí? Toma un valor mayor, la función también asume un valor para x2 mayor que el que asumía en el punto anterior. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí. En cambio, una función va a ser decreciente en un intervalo si, de la misma manera, para cualquier par de números que pertenezcan a ese intervalo que estamos estudiando, porque después ustedes van a ver funciones que tienen un tramo del dominio en que crece, otro tramo en el que decrece, vuelve a crecer, vuelve a decrecer. Por eso hay funciones que en todo su dominio son crecientes, hay funciones que en todo el dominio son decrecientes y hay funciones que van moviéndose, crecen y decrecen por tramos dentro de lo que es el dominio. Entonces, si dentro del intervalo analizado, para dos pares de valores de la variable independiente, en este caso x1 y x2, se cumple que sus imágenes, o sea, la función en x1 es mayor que en x2, decimos que la función decrece. Por ejemplo, para un valor de x1, por ejemplo, supongamos, menos 1. Para un valor x1, la función vale f de x1, no sé, 4, se me ocurre. No, perdón, más 1, muy mal, póngalo. Para un nuevo punto, es decir, que este sería el par ordenado 1, 1, 4, ¿sí? ¿Se entiende? Las coordenadas de este punto, de este punto de la gráfica de la función, son x1, f de x1, o si le pongo números para que ustedes lo vean, 1 de abscisa, 4 de ordenada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Continuamos ahora y vamos hacia otro punto sobre la gráfica de la función. Si yo ahora tomo el valor x2 de abscisa o de variable independiente o de x, que es todo lo mismo. A este valor de abscisa le corresponde esta ordenada. Por ejemplo, yo digo que esto es 2. Para 2 de x le corresponde, y digo que esto es 1. Entonces, para 2 de x, la función toma el valor 1, un valor menor que el valor que tenía anteriormente. Las coordenadas de este punto son, siempre primero va el valor de la x o de la abscisa, 2 de x, 1 de y, ¿sí? Entonces, ¿yo qué observo acá? Que tomo valores mayores de la variable independiente, pero la función, a medida que tomo un valor mayor, la función toma un valor más chico. Paso de una ordenada que vale 4 a una ordenada que vale 1. Entonces digo que en ese tramo o en ese intervalo la función es decreciente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entiendo. Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, define función creciente y función decreciente. Correcto. Les pide que grafiquemos una función que sea decreciente en el intervalo menos 5, 0 y creciente en el intervalo 0, 3.
Cuando les habla de intervalos, esto presten atención con esto porque por ahí se equivocan mucho, intervalos de crecimiento o intervalos de decrecimiento, o intervalos de positividad o negatividad de la función, son siempre intervalos del dominio, es decir, valores de x. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo que graficar una función que sea decreciente en el intervalo menos 5, 0, lo que voy a hacer es, vamos a hacer, tengo el eje de ordenada, el eje de abscisa, voy a marcar el menos 5 lo tengo de este lado, ¿correcto? El 0 es el origen. Entonces, tendrá que ser alguna función que de acá, de menos 5 de x a 0 de x, decrezca. ¿Entendido? Y Sí, que de profe. 0 de x a 3 crezca. ¿Se entiende? El gráfico no es muy preciso, pero está claro cuando, a lo que me refiero cuando hablo de intervalos, son valores del dominio, es decir, valores de la variable independiente. De menos 5 a 0 la voy a dibujar que sea decreciente. De 0 a 3 la voy a dibujar creciente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Voy a borrar este horror. Perfecto, profe. Acá tienen una un poco más mejorcita. En este caso, esta función del menos 5, van a ver ustedes, del menos 5 al 0, la función decrece. Y del 0 al 3, porque es el rango que nos dan, no nos dice hasta infinito. Yo quiero saber solamente en ese intervalo, al 3 de x la función crece. ¿Se dan cuenta cómo la hemos dibujado? Sí, clarísimo, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, continuamos con el 9. ¿A qué llamamos valor máximo absoluto de una función y cuál es el valor mínimo de una función? El máximo de una función, esperen que no me está respondiendo el mouse. El máximo de una función es aquel punto, es aquel valor de x, de abscisa o de la variable independiente, en donde la función toma el valor máximo. Es decir, la definición dice, una función alcanza su máximo valor, el máximo absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque es el punto más alto, es decir, es el valor mayor de la función. Dentro del dominio, la función, para ese valor de x, la función alcanza el valor máximo. Entonces, alcanza un máximo absoluto en x igual a a si su ordenada, o f de a, o la función evaluada para ese x igual a a, es mayor o igual que cualquier otro punto del dominio. ¿Entiende? Y las coordenadas del punto máximo van a ser, como ustedes ya saben, el par ordenado a, o lo que valga x, f de a, la función evaluada para ese x. ¿Está claro el concepto de máximo absoluto? ¿Por qué es absoluto? Porque en este punto, para este valor de a, es el valor máximo de la función. Si yo tomo un valor de a para la izquierda del que está marcado, por ejemplo la función toma un valor menor. Si yo tomo un valor de a acá negativo, me proyecto, la función toma un valor menor. Si yo tomo un valor de a por acá, la función siempre toma valores más bajos. El mayor valor de la función lo tenemos para x igual a a. Por eso es un máximo absoluto.
De manera Profe. contraria, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Puede haber dos valores absolutos, o sea, que haya dos puntos que estén en el mismo rango de altura, sería? No, vos vas a tener un único valor. Disculpa, me voy a tomar un poco de agua. Vos lo que podés tener es, a ver, salvo que sea alguna función, alguna gráfica para las cuales vos tengas sí, dos valores de X que tomen el mismo, por ejemplo, algo así, a ver, que tengan la misma ordenada, a ver. Claro, eso pregunto, si pueden ya tener a lo mejor dos puntos que tienen la misma ordenada, a lo mejor en el gráfico, ¿viste? Claro, que está por dibujado, ejemplo, pueden tener la misma ordenada. alguna función que sea medio así, supongamos. Entonces, para este valor de X, esta es la ordenada. Y para este valor de X, esta es la ordenada. Claro, eso preguntaba. Claro, supongamos que este es el mismo valor, ¿no? Porque si Sí. son distintos, obviamente hay uno más alto. Pero puede ocurrir, sí, una situación de estas características en algún tipo de función que la gráfica sea algo más o menos así, por ejemplo. Perfecto, gracias. Bueno. Lo mismo con el mínimo absoluto, en definitiva. La función alcanza un mínimo para aquel valor para aquel valor de X en donde la función evaluada en ese X es el mínimo, es menor o igual que cualquier otro punto del dominio de la función. A la inversa, el gráfico anterior, ustedes van a ver que para X igual a A, la función vale f de A, ¿sí? Entonces, en definitiva, si yo tomo otro valor cualquiera, por ejemplo, la ordenada de ese punto que acabo de marcar, de este valor de X, es más alta, es mayor que el f de A. Si yo tomo un valor de X por aquí, la ordenada de este punto también es mayor. Si yo tomo un valor de X negativo por acá, la ordenada también es mayor. Entonces, por eso, en X igual a A, la función tiene un mínimo absoluto porque es el menor valor que toma para todos los puntos del dominio. ¿Sí? ¿Entendido el concepto de mínimo? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Y vamos a ver intervalos de positividad y negatividad. Ya son las 6, estamos en hora cumplida, nos van a quedar unos puntos, pero bueno, los continuaremos el jueves. Sí, quiero por lo menos cerrar con esto. ¿A qué se llama intervalo? Que es lo que les venía diciendo también antes cuando veíamos notación de intervalos, y yo les decía, ya van a ver, cuando ustedes vean crecimiento, decrecimiento, positividad o negatividad. Bueno, ¿a qué se llama intervalo de positividad o negatividad de una función? El intervalo de positividad, es decir, cuando hablamos de intervalo, insisto con esto, son siempre valores del dominio. Entonces, si a ustedes les piden en algún ejercicio que den, que informen en qué intervalos la función es creciente, o la función es positiva, o es negativa, o es decreciente, siempre tienen que dar valores de abscisas, valores del dominio. Bueno, intervalo de positividad son todos los valores del dominio, todos los valores de las X, para los cuales la función es positiva, justamente. Es decir, ¿qué significa que sea positiva? Que f de X sea mayor que 0, es decir, que esté por encima del eje de abscisas. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este gráfico que ustedes van a ver acá, la función es positiva, por ejemplo, acá. Siléncienme un poquitito los micrófonos. Para X, que va desde el 1 hasta
más infinito, la función es positiva porque está por encima del eje de abscisas. ¿Por qué? Porque si yo tomo el valor 2 para 2 de x, y bueno, la función tiene esta imagen. Si está por encima del 0, es un número, recuerden cuando vimos los cuadrantes, es un número positivo. Bueno, si yo tomo el valor 3, la función también va a ser positiva, porque esta es su imagen. Como esto continúa y se proyecta, si yo tomo el valor 20, que va a estar por acá, también la imagen va a ser un número positivo. Entonces, si está la gráfica de la función por encima del eje X o del eje de abscisas, decimos que la función es positiva. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. En este ejemplo que tienen acá de función cuadrática, esta función también es positiva para el tramo que va de -1 a menos infinito. Ustedes acá tienen marcados los intervalos de positividad. Recién vimos el intervalo desde el 1 al infinito o más infinito. ¿Sí? Esto que tengo acá. Ahora, también es positiva desde -1 a menos infinito, porque si yo tomo el -5 acá, la función, ¿qué valor toma? Esto lo proyectamos por acá y bueno, la función toma este valor. Un número positivo, ¿es correcto? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Profe, sí. Para los intervalos de negatividad y positividad, siempre se toma sobre el eje Y, sería que sea positivo para el eje Y. El intervalo se expresa en valores de X. Son los valores de X para los cuales la función es positiva o negativa, si estoy hablando del intervalo de negatividad. ¿Por qué yo me proyecto al eje Y? Y porque yo quiero saber, Y mide la función. Los valores de la función los mido sobre el eje Y, sobre el eje de ordenado. Claro, eso es lo que quise decir. Claro, entonces, si yo quiero saber si la función, a ver, una función, si estoy hablando de la función, cualquier función va a ser positiva de 0, o sea, del origen para arriba va a ser positiva, porque de 0 para acá tengo valores positivos de Y, ¿se entiende? Sí. De 0 para abajo, la función va a ser negativa. Por eso, para determinar los intervalos de negatividad, lo que uno tiene que contemplar cuando tiene la gráfica es en qué intervalos de X, pero no confundan, el intervalo es de valores de X. Para estos valores de X, la función es positiva, en este caso. Por ejemplo, para -5, si yo proyecto, la función vale 10. Entonces es positiva. ¿Se entiende? Y en caso, profe, en caso de que tenga la parábola así como está ahí en el dibujo, pero tenga del lado de arriba sería del eje X para arriba, de -1 sería que en el corte que no eje Y sean 1. ¿Entiendes lo que te digo? Así como está dibujada. Sí. Bueno, pero que sea en 1 el corte con eje Y. ¿Te das cuenta? O sea, que se desplace para arriba. Espera, a ver. Una parábola así. Claro. Sí. Y en ese sentido, ¿no tendría entonces el intervalo de negatividad? Bueno, claro. ¿Es negativa en algún lugar esa función? No. No. Para cualquier valor de X, ya sea negativos, el 0, que es el origen, o los positivos, y siempre toma valor positivo. Claro. X es positivo. Para números negativos es positivo. Entonces, si está por encima del eje X, en este caso, este ejemplo, no existe intervalo de negatividad. Es decir, si la pregunta es, ¿para qué intervalos la función es positiva? Y bueno, el intervalo de positividad de este ejemplo que hicimos acá será el intervalo ¿cuál? A ver. De menos infinito a más infinito. Exacto.
de menos infinito del dominio, intervalo del dominio de x, a más infinito, la función es positiva, porque para absolutamente todos los valores de x la función es positiva. ¿Se entiende? De la misma Sí, manera. profe, perfecto. Sí, Sí, profe. preguntaba por qué principal eso, por eso, entonces, como siempre me quedaba la duda y nunca me lo habían explicado, bueno, entonces, por eso lo preguntaba. Solo quiero aclararles un par de cosas. Que les quede muy claro esto. El intervalo siempre lo expresan en valores de x. Si yo dibujo, por ejemplo, la misma función cuadrática, pero acá abajo, por ejemplo, esto es una función también, una gráfica. Y les prolija de nuevo, pero bueno. Si yo dibujo una función acá, la tengo en el cuarto cuadrante, ¿cómo es esa función? Negatividad. Decreciente. Negativa. Claro, estamos hablando de negatividad o positividad. ¿Hay algún intervalo de valores de x para los cuales la función sea positiva? No. No. No, porque por ejemplo, supongamos, esta función va a venir así, se va a procesar. Para menos 1, la función va a valer un valor negativo, acá abajo. ¿Se entiende? Para el 0, la función también va a ser 0 de x, va a estar por acá, menos algo de y. Para 2 positivo, siempre va a ser negativa. Para 5 va a ser negativa. Para 10 va a ser negativa. Siempre va a estar por debajo del eje x. Entonces, el intervalo de negatividad de esta función va a ser menos infinito, infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Volvamos al ejemplo, Sí, a la profe. gráfica que tengo en la diapositiva. En esta diapositiva, la función cuadrática, el dominio está dividido en tramos de positividad y negatividad. De menos infinito a menos 1, veíamos que era positiva porque está por encima del eje x. Cualquier valor que yo tome dentro de este intervalo, del menos infinito a menos 1, es decir, el menos 100, el menos 1000, el menos 5000, el menos 3, el menos 2, el menos 1,5, para cualquier valor de ese intervalo, el resultado de la función va a ser un número positivo. ¿Está claro? Sí, profe. De la misma manera, es positiva de 1 a más infinito, es decir, el otro intervalo. Entonces, para cualquier valor dentro de este intervalo, el 1,2, el 1,3, el 1,5, el 2, el 3, el 4, el 5, el 20, el 100, la función va a asumir un valor positivo, va a estar de este lado, en el cuadrante 1, pero va a ser positiva. Ahora, en el intervalo de valores de x, que va desde menos 1 a 1, positivo, quiero borrar un poco de cosas porque es un manchón esto, la función es negativa. ¿Lo ven? Asume valores negativos. Por ejemplo, en el 0, para 0 de x, la función vale, no sé, acá, vale menos 3. Para 0,5, la función vale menos 2. Para menos 0,5. Para 0,5 positivo, la función vale menos 2. Es decir, para cualquier valor dentro del intervalo menos 1, 1, la función es negativa. Va a tomar un valor, que bueno, no sabemos cuál es porque no tenemos la fórmula, la expresión algebraica, pero sí, viendo el gráfico, sabemos y podemos afirmar que la función va a dar un número negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo último ya lo dejo, y porque no me da más la garganta. Los intervalos de positividad y negatividad, primera cuestión, no los confundan con intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Una cosa es que la función sea positiva y otra cosa es que la función sea creciente. No es lo mismo. De hecho, en este gráfico, miremos el intervalo de positividad. Dijimos que eran 2. La función era positiva acá, del intervalo menos infinito menos 1, y es positiva acá,
de 1 a más infinito, ¿sí? Es positiva. Pero en el intervalo menos infinito menos 1, la función decrece. Vean ustedes que baja. En tanto que el del otro intervalo, del 1 al más infinito, crece, sube. ¿Lo ven? No es lo mismo. Son dos intervalos en los que la función es positiva, pero en uno crece y en el otro decrece. Son cosas distintas, no confundan. Y en el negativo pasa igual. De un lado decrece y del otro lado crece. Correcto. Y en el negativo pasa exactamente lo mismo. En todo el tramo de este intervalo, del menos 1 al 1, la función es negativa, porque está por debajo, asume valores negativos, está por debajo del eje X. Pero, del menos 1 al 0, van a ver ustedes, del menos 1 a 0 al 0 decrece. Es negativa y decrece. Y del 0 al 1 es negativa, pero crece, empieza a crecer. ¿Sí? Insisto, no confundan. Primera cuestión. Segunda cuestión y muy importante. Los intervalos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, que yo les dije que eran intervalos de valores del dominio de X, son siempre intervalos abiertos. Nunca son cerrados. Fíjense que acá están puestos con paréntesis, no con corchetes. ¿Correcto? Siempre intervalos abiertos. No incluyen a los extremos. ¿Por qué? Vamos a la cuestión. Porque en el extremo, por ejemplo, en menos 1, en este punto, la función ¿es positiva o es negativa? En menos 1, ¿está por encima del eje X o por Es debajo? nula. ¿Cómo? Negativa. Positiva. Nula. Ni una ni otra. Exacto. No es ni positiva ni negativa, por eso no lo incluye. En el extremo, digamos, en el menos 1 y en el 1, la función es nula. No es ni vale 0. Es decir que para x igual a menos 1 y para x igual a 1, esta función es igual a 0. No está ni por encima ni está ni por debajo, está sobre el eje X. ¿Sí? De la misma manera, en ese punto, en los extremos van a ver ustedes que la función no crece ni decrece. Para un determinado, cuando ustedes vean intervalos de crecimiento y de decrecimiento, sino que la función es como que está quieta, cambia desde, por ejemplo, acá, para x igual a 0. Para x igual a 0, la función vale acá. Acá. Yo sé que es negativa, sí, porque estoy en el intervalo de negatividad, pero viene decreciendo y pasa a crecer para x igual a 0. ¿Está claro? Cambia, viene bajando y empieza a subir. Entonces, para x igual a 0, la función no es ni decreciente ni creciente. Por eso el intervalo de crecimiento no incluye tampoco al extremo. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro, sí, sí. Vamos a dejar acá porque es tardísimo, los libero. Profe, Nos ¿no puedo quedaron hacer ya? varios puntos. Denme un minuto. Pauli, si estás por ahí ya podés cortar la grabación. Denme un segundito.